aquí dice determinar el número de intervalos de clase. Recuerde que yo les dije que el número de intervalos de clase es un número que dicen que debe ser mayor que 5, menor que 20. O sea, ¿cómo se te ocurre dar una respuesta de 1.22 para el número de intervalos de clase? Primero que es un número entero. Los intervalos de clase es el número de clases, el número de intervalos de clase. Eso es un número entero. Y dijimos allá en la presentación, está clarito, eso debe ser un número que debe ser mayor que 5 y menor que 20. ¿Sí? Y entonces, si aplicas esa fórmula de Sturges, que en este caso son, ¿cuántos datos hay aquí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hay 80 datos. 80 datos. Es decir, hay el mismo número de datos que hay allá en el ejemplo que tenemos en la presentación, que hay 80 datos, ¿recuerda? Y esa fórmula para 80 datos da 8 clases. Recuerden que Montgomery tiene 9, pero si uno le aplica la fórmula, como yo lo tengo en la presentación, yo digo, mire, para 80 datos es esto, y da 8, vamos a hacerlo aquí, creo que da es 8. Entonces, muchachos, mire, ahí es donde está la viveza de ustedes, la sagacidad, la habilidad mental. Ahí es donde se necesita ser vivo, no para la maldad y no para estarse burlando, no. Es para estas cosas es que necesitamos ser sagaces, ser vivos, estar despiertos, ¿sí? Tú no puedes meter este dato ahí. Eso es lo que yo le digo. Insisto, cuando les esté dando eso, siempre cuestionen la respuesta. Siempre cuestionen las respuestas. Oye, pero si te están preguntando por el número de intervalos de clase, eso es un número primero que es entero. Y segundo, debe ser un número mayor que 5, menor que 20. Y esa fórmula por lo general tiene que ser muy poquitos datos para que dé menos de 5. Entonces, mire, esto es 1 más 3.3 por el logaritmo en base 10. Aquí hay que poner un asterisco por el logaritmo en base 10 del número de datos, que es 80. Eso da 728. Recuerde, yo le dije que esto había que redondearlo a el entero siguiente. Entonces ahora les entró la redondeadera. Todo lo quieren redondear. No. Lo único que redondeamos de esa manera son esos intervalos, el número de intervalos de clase, porque es un número entero. Bendito Dios. Es cuántos intervalos de clase hago. Eso es un número entero. Y eso amerita el redondeo. Y le sugerí que lo redondeara hacia arriba. Lo demás no amerita redondeo. ¿Para qué? Si te pones a redondear, lo que haces es perder cifras y te distorsiona la respuesta. Entonces ahora todo lo quiere redondear. Hay una preguntadera sobre sí. Y esto lo redondeo. Y esto no. Lo único que hay que redondear es el número de intervalos de clase porque es un número entero. Por ejemplo, cuando le preguntan a uno el tamaño de la muestra, que es un número entero, uno ahí tiene que redondear a un entero. O sea, hay cosas que se justifican redondear, hay cosas que no. En este caso, el número de intervalos de clase hay que redondearlo porque es un número entero. Entonces, mire que aquí la respuesta es... aquí lo que están preguntando es... Entonces, es la longitud del intervalo. Sí, la longitud del intervalo. La longitud, no es el número de... Perdón, aquí leí mal. Lo que están preguntando es entonces, queda de una longitud. Sí, correcto. Entonces queda de una longitud igual. Bueno, la longitud, para calcular la longitud, hay que coger el rango de los datos, hay que buscar el máximo y hay que buscar el mínimo y hacer la diferencia. ¿Listo? Entonces, mire, ella contestó .22 y la respuesta es .225. Vamos a valerle esa respuesta. Vamos a valerle esa respuesta. Vamos a ver las otras y enseguida 3604 y ella respondió 3605. El bendito redondeo.
Este es 43.75 y ella respondió 35.43. El bendito redondeo. Aquí respondió 6 y es 5. No, esta no te la voy a valer. Estas de acá te las voy a valer por redondeo. Muchachos, no se pongan a redondear eso, hombre. Entren la respuesta como le da eso. ¿Qué trabajo les cuesta copiar y pegar ahí directamente con todos los decimales que eso aparece? No se pongan a redondear eso. Voy a reconocerte aquí. Voy a reconocerte por este punto. Tiene 4. Y te voy a reconocer 3. 3 cuartos. Que da 0.75. Vamos a reconocerte 0.75. 0.75. Bien. Bien, bien. Este está bien. Este está bien. Acá, la desviación estándar calculada a partir de los datos agrupados. No. Recuerde, la desviación estándar. Mira, si esta está bien, no entiendo por qué la desviación estándar puede estar mal. Porque la desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza. Entonces, simplemente, si esa está bien, entonces tú le sacas raíz cuadrada, SQRT de esto. Y da 237, 68, 47. Bueno, aquí hay un error. Si esta está bien, 5, 64, 61. Bueno, esta la tomó bien. Y esta es la respuesta correcta, es... No, sí, ella tiene la respuesta. Deja y corrijo esta pregunta. Vamos a corregir esta pregunta. Vamos a editar esta pregunta. Sí, es la raíz cuadrada de eso. Ahí hay un error. Vamos a corregir de una. Esta es la respuesta correcta. Control C, pego acá. Por aquí. Aquí, esta es aquí. Esto aquí. Control B. Listo. Guardar cambios. Bien, ahora sí, está bien. Vamos a reconocerle ese punto completico. Vamos a reconocerle ese. ¿Cuál es? ¿Cuál es este? Aquí 0.75 y era 1. Vamos a reconocerle su 1 ahí. ¿Listo? 1. Guardar. Listo. Bien. Seguimos. Listo. Este está bien. Este está bien. Este está bien. Este está bien. Listo. Ahí está. Ya le corregimos su examen. Les quedó en 4.72. Esa es su nota. Del segundo intento, pues. Usted puede ir a buscar el 5 si quiere. Si no, lo deja así. Listo. ¿Quién más quiere que le mire su taller? Bueno, profe, muchas gracias. Vale. Vale, eso está Te escuché entrecortado. ¿Quién es? Martín Muñoz. Martín Muñoz. Bien, Martín Daniel Muñoz Velázquez. Vamos a ver el taller de Martín Daniel Muñoz Velázquez. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Martín Daniel Muñoz Velázquez. Martín Daniel Muñoz Velázquez. Bueno, el primer intento le quedó en 2.28 y el segundo le quedó en 4.59. Vamos a ver el segundo. El primero está bien. El segundo está bien. El tercero está bien. El cuarto está bien. Bueno, aquí. El número de vuelos donde se atendieron 75 o menos pasajeros fue 75 o menos. 75 o menos. Mire, 75 o menos es esto, de aquí para acá. Eso se ve en la acumulada. Mire que es 39. Usted escribió 40. No, no te lo valgo. Ahí está claro que es este valor de aquí. 75. Profe, en la tabla no hay un 75. Dígame.
En la tabla no hay un 75. Mira, ve, aquí está, 75. Es que hay que 75 o menos, ahí está. Eso se lee directamente en la tabla, ¿sí? En la tabla. Ah, Mira ok. aquí, Yo lo que hice fue contar. el límite superior, y perdón, el límite superior del intervalo, ¿ya? Y entonces, este valor indica cuántos datos son menores que este señor, ¿sí? Lo ¿Listo? que hice yo fue que en la última casillita, como entraba un 75, también lo metí en eso. Ok. O Ahí donde sea, está el tú, 11, o sea, ahí hay un 75. Yo Yo también, también vea hice que está en la bueno, primera fila. sí, bueno, sí. Como dice 75 o menos, te la voy a valer, te la voy a valer. Vamos a valértela. 75 o menos, o sea, incluye 75. Bien, vamos a valértela. No vamos a pelear por eso. No vamos a pelear para eso. Vamos a reconocerte tu 1 aquí. Vamos a reconocerte tu 1 ahí. Bien. ¿Aquí qué? La media calculada a partir de los datos agrupados. Se fue lejos. La varianza. Se fue lejos. Y la desviación estándar. Se fue lejos. Mire, en este punto revisen porque, no sé, este punto lo hice, esto es una plantilla que uno tiene en R y uno corre esa plantilla y la plantilla cambia los datos. Entonces vi que un punto me quedó mal, entonces revisen a ver que por ejemplo, los que tengan este malo, revisen, porque posiblemente, como en el punto anterior, yo sea el que esté mal ahí. Entonces, revisen y me dicen. Sí, bueno, ¿cuándo van a revisar? Cuando yo voy a abrir esto para que ustedes mismos puedan ver por dentro y ver la respuesta correcta y eso. Entonces, tengo sospecha que aquí 464-61, vamos a ver, la varianza, la respuesta es aquí de la varianza es 564-61. Vamos a ver que esté bien eso. 564-61. La raíz cuadrada es 237,6. Y yo tengo, sí, está bien, este está bien. Este está bien. Aquí está bien. Muchachos, mire, aquí, en este tipo de puntos, por favor, mire, aquí se lo tomó bien, pero ojo, en algunos, si usted le pone este símbolo de porcentaje, no se lo toma bien. El simple hecho de poner el símbolo de porcentaje, entonces hace que el sistema te califique mal. Entonces, en estos casos, no pongas el símbolo de porcentaje. Es mejor, deja el número sin unidades. Este está bien, este está bien, este está bien, este está bien. Listo, ahí está. Ya corregimos ahí, un puntico ahí. La nota que le quedó es 463. 463. Profe, yo Diego Márquez, profe. ¿Quién? Diego Márquez. Diego Márquez. Ah, Profe, y después de Diego, pedí revisar el mío, por favor. ¿Quién? Márquez, apellido Márquez. José No, Diego no, dijo Ursola, antes Diego de Andrés ti, Ursola entonces Márquez. espera que Diego después. Andrés Ursola Márquez. ¿Sí? Sí, señor. Y en 239 en el primero. A ti fue que borré un intento. Sí, señor. Por favor, segundo, si me lo podría revisar. Esto está bien. El segundo, a ver. El primero está bien. El segundo está bien. El tercero no. Si usamos la forma, bueno, mire, aquí, entonces cada intervalo queda de una longitud igual a, bueno, aquí le está pasando lo que me estaba pasando a mí, que estaba leyendo mal y pensé que era el número de clases. No, aquí no es un número entero, en este caso es el ancho de cada clase, el A, el ancho, la amplitud que llaman.
¿sí? Cada intervalo queda de una longitud tanto. Entonces aquí es 0.663. Límite inferior del tercer intervalo dice que es 36.625, 36.8, te fuiste muy lejos, 36.425 y es 36.229, te fuiste muy lejos. La frecuencia absoluta del segundo intervalo es 7 y es 7 y tú escribiste 10. Ese está, sí. ¿Qué iba a No, decir? si podría aplicar ese primer punto de la longitud del intervalo, Ah, bueno, mira. por favor. Vamos a llevarnos estos datos para acá. Vamos aquí. Voy a pegar estos datos acá y voy a leerlos para ayudarles con eso. Mire. Mire, en caso que tenga que leer estos datos, yo no sé si les hablé de esta función. X, así, una función que se llama scan. Scan. Usted escribe scan, abre y cierra paréntesis y manda con control enter. Ahí, manda. Mire que ahí apareció un 1 en la consola y está esperando. Entonces da enter, da enter, da enter, 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 enter. Cuando llegues al último, esa es una forma de leer datos también, chévere. Mandas, 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 control enter. Estoy mandando con control enter. Mandas, 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 mandas. Cuando hay que estar pendiente del último. Cuando llegues al último, ya estamos llegando. Este que viene es el 80. Listo. Entonces, cuando llegues ya al último, sabemos que hay 80 datos. Ahí donde dice 81, das un enter vacío, un enter simplemente. O sea, entras un enter sin nada. Está. Y listo. Y dice que leyó 80 ítems. ¿Listo? 80 ítems. Bien, mire, ahí están ya los datos leídos. Bien, chévere. Entonces, mire, recuerde, para el ancho del intervalo, ¿qué hay que tener? Hay que tener, primero, cuántos intervalos de clase se van a hacer. Entonces, como dice allá que usemos la fórmula de Sturges, entonces tenemos que calcular el n, que es la longitud del número, o sea, la longitud del vector, o sea, el número de datos. N, mire que es 80. Ese n es 80. Bien, 80. Listo. Entonces, la fórmula de Sturges dice 1 más 3.3 por logaritmo en base 10 de n. Me da 728. Lo llevo al entero siguiente. Lo llevo al entero siguiente. Da 8. Eso es lo que le llamamos K. Listo. K es 8. O sea, el número de intervalos es 8. Bien, entonces, el ancho del intervalo, recuerde que eso se calcula con el rango de los datos, el rango que es el máximo de los datos, el máximo de X, menos el mínimo de X. Eso es el rango. Da 5.3. Entonces, como tengo un rango de 5.3 y vamos a hacer 8 intervalos de clase, entonces el ancho de clase es igual a el rango sobre el K. ¿Listo? Ese es el ancho y esa es la respuesta. Vean. 0.6625. Esa es la respuesta. 0.6625. Recuerde, el ancho de los intervalos se calcula como el rango, que es el máximo, menos el mínimo, sobre el número de intervalos que vayas a hacer. Porque recuerde que lo que uno hace cuando está haciendo el histograma es coger ese intervalo donde están los datos y subdividirlo en un número en K intervalos de igual longitud. Entonces, es sencillo, es tomar toda esa longitud, todo ese intervalo grande, la longitud de ese intervalo grande, que es el máximo menos el mínimo, y dividirlo por el número de intervalos que vas a construir. En este caso, 8. Entonces, coge ese ancho y divides entre 8. Rango entre número de clases, eso te da el ancho del intervalo o la amplitud que le llaman en algunos textos por ahí.
Entonces acá es .663, ¿ve? .663. Aquí está redondeado a 3 cifras. ¿Ve? Aquí está redondeado a 3 cifras. Round a, 3. .663, vean. Bien. El límite inferior del tercer intervalo de clase es, bueno, ahí, si quieres, podrías con R, si lo tienes ya en R, si lo tienes los datos en R, entonces, mire, es decirle is, bueno, vamos a llamarle H, entonces le dices is, le das X, coma, le das los breaks. Voy a hacerlo acá. Voy a llamarle B mayúscula, B mayúscula, los breaks, o sea, los puntos de corte, los límites de los intervalos. Entonces, es una secuencia desde el mínimo de los datos hasta el máximo de los datos, incrementado de A en A. Ahí está, mire. Estos son los límites. Ahí está. Mire que ese 40.6 debe ser el máximo de los datos. 40.6. Y el 35.3 debe ser el mínimo de los datos. 35.3. Mire, entonces los límites del intervalo van desde 35.3 hasta 40.6, incrementándose de A en A. A es .6625. Nótese que yo no estoy redondeando nada. Lo único que redondeé aquí es el K, que es debe ser un número entero. Lo llevé a 8. ¿Sí? Lo demás yo no redondeo nada. Yo lo dejo igualito. Entonces, mire, aquí le digo breaks, los puntos de corte. Le digo B. Recuerde que esto hay que decirle right igual falso. Igual falso para que tome intervalo abierto arriba. Eso ya, con eso construimos el histograma y acá, ahí está, ¿ve? Y bueno, si quieres verlo de rapidito, le pones aquí, coma, labels igual true, para que te ponga los números encima. Y entonces, mira, 1, 2, 3. Dice acá, dice que, dice, no, te están pidiendo es el límite inferior del intervalo, del tercer intervalo de clase. Eso lo tenemos acá, vea. Ya, eso lo tienes con estos breaks. Ahí me están pidiendo, mire, este es el primer intervalo de clase. Va de 33.3 a 35.9. El segundo intervalo de clase va de 35.9 a 36.25. El tercer intervalo de clase va de 36.625 en adelante. Entonces, este es el valor, mire, 36.625. 36.625. Ese es, mire, ahí está, 36.625. La marca de clase del segundo intervalo es, bueno, la marca de clase, recuerde que es el punto medio de... Límite inferior. Dígame. No el límite inferior más el límite superior entre 2. Sí, correcto. Es límite inferior más superior entre 2. Entonces, me están pidiendo del segundo intervalo. Entonces, el segundo intervalo es de estos dos valores, voy a copiarlos, los pego aquí, los sumo y divido entre 2. Y esa es la respuesta. Da 36.29.375. 36.29.375. Ahí está, vean. ¿Listo? Perdón, profesor, pero no es correcto decir 36 puntos solo por mirar la tabla, o sea, con inspección visual de la tabla, decir que el límite inferior del tercer intervalo es 36.2. Con estos valores, con estos. No, es que yo en mi ejemplo creo que sí aparecía límite superior, límite inferior en el encabezado de la tabla. No, claro. Lo que pasa es que hay algunos ejercicios donde les doy la tabla de frecuencia ya hecha. Sí, hay señor. diferentes tablas, hay como 4. Sí, no sé, yo he notado
yo he notado que varios han caído en la trampa. Por ejemplo, yo resolví uno de los ejercicios de tablas de doble entrada, es decir, el primero, yo recuerdo que yo resolví uno de estos. ¿Sí? Yo lo resolví. Entonces, ¿sabes qué he notado? Que muchos creen que ese ejercicio que yo resolví de este estilo es el único que hay. No, mire, eso tengo como 20 ejercicios del mismo estilo con diferentes datos. Es decir, eso es una plantilla y uno coge a R y lo pone a que genere esos datos y eso lo hace de manera automática y te genera esos datos y es copia y pega acá, copia y pega acá, de tal manera que yo puedo hacer 50 ejercicios con la misma estructura pero con diferentes datos. Entonces mucha gente cogió como el ejercicio que yo hice, entonces llenan esta tabla con los datos de mi ejercicio, el que yo resolví. Resulta que tienen datos diferentes. Por ejemplo, note que algunos salen con solo 60 datos, hay otros que salen con 80 datos, la tabla esta grande sale con 80, otra sale con 60, otra sale con 50. Esos valores los genero aleatoriamente y todos estos valores... ¿Cómo hago esa tabla de contingencia en R, profe? Oiga, doctor, revise los videos de la clase mía, que eso lo hice el otro día, hice un ejemplo de eso. No te voy a repetir eso. Revisa los videos de las clases. Ahí está eso, cómo lo hice en R. Hice este ejercicio. Es que parece ser que está ocurriendo lo que aparece en los memes por ahí, ¿no? Que cogen, se conectan y dejan al profesor hablando y se van a dormir, ¿no? Porque no me sorprende que me hagas esa pregunta porque eso es precisamente lo que estoy diciendo, que cogí uno de estos ejercicios y lo resolví con R. ¿O no? ¿Se cree? Dime. ¿O fue en el otro grupo? Claro, porque yo también a veces se me cruzan los cables y lo hago en un grupo y creo que lo hice en el otro. No sé, dígame si lo hice. Profe, si usted me pregunta a mí, yo estuve viendo los videos que usted me envió al interno y pues de los aviones como tal no había un ejemplo. En R. Bueno, entonces posiblemente fue que lo hice en otro grupo, porque de este curso tengo 2 grupos. Entonces yo recuerdo que lo hice, no sé si lo hice con ustedes. Bueno, ahora lo hacemos. Si no lo he hecho con ustedes, ahora lo hacemos. Ahora hacemos. Una pregunta. Listo. Bien, mire muchachos, aquí, mire, la respuesta correcta aquí es 7, que es la frecuencia absoluta del segundo intervalo de clase. Mire, aquí está, segundo intervalo aquí, 7. ¿Listo? Bueno, este está bien, no hubo problemas con este. Le doy la tabla de frecuencia ya. Mire, este es un ejemplo, es un ejercicio donde ya les entrego la tabla de frecuencia y le hago preguntas con respecto a la tabla de frecuencia. Dice, el número de datos con que se construyó la tabla es, mire, es simplemente, recuerde, la suma de las frecuencias absolutas te da el número de datos. La media calculada a partir de los datos agrupados es, bueno, mire, este por este, más este por este, más este por este, más este por este. Y luego sumas eso y después lo divides entre el número de datos. Eso es... Entre n-1, ¿cierto? No, para la media, aquí es que la media. Para la media es entre n. ¿Sí? Para la varianza es sí entre n-1, pero es la frecuencia por la marca de clase al cuadrado. Frecuencia por marca de clase al cuadrado. ¿Listo? Eso se multiplica, después se suma eso y a eso se le resta n por la media que se acaba de calcular acá al cuadrado y eso se divide entre n-1. Esa es la frecuencia, la varianza calculada a partir de los datos agrupados. A propósito, mire, tome nota de esto. A raíz de que aquí ya tengo esto resuelto, por ejemplo, si yo te entrego unos datos y tú los incluyes a R y haces
ya tienes la tabla de frecuencia, como en este caso que ya no es el mismo ejercicio porque, mejor dicho, es para estos datos. O sea, lo que voy a hacer es para estos datos, para estos. Por ejemplo, si con estos datos a mí me pidieran en el ejercicio, en un ejercicio, me pidieran que calcule la media a partir de esos datos, pero agrupados, ¿sí? Y que calcule la varianza a partir de los datos agrupados, entonces le voy a indicar cómo lo haría yo con R de una manera elegante, rápida, ya teniendo los datos leídos y teniendo el histograma construido. Mejor dicho, teniendo ya la tabla de frecuencia ya construida. Si tengo la tabla de frecuencia ya construida, entonces es muy sencillo calcular eso. Mire, voy a ir enseñando cositas de R. Mire, ahí dentro, mire que yo hice el histograma y lo guardé en este objeto que se llama H. Bueno, ahí en H hay un poco de cosas guardadas. Ya les voy a mostrar qué hay dentro de H. Bueno, lo que yo conozco de que hay dentro de H. Mire, están los breaks, los puntos de quiebre, es decir, los límites de los intervalos que tú los puedes recuperar de H. Es decir, de H tú puedes recuperar los puntos de corte del histograma. Mire, esto que dice counts son las frecuencias absolutas, ¿sí? Las frecuencias absolutas, o sea, estos valores que aparecen en el histograma, el 2, el 7, el 17, están metidos aquí en ese count. Density no es más que los count dividido por el n, el número de datos, o sea, los density son la frecuencia relativa dividida por el ancho del intervalo, eso le llama R density. Los MITs son las marcas de clase. Los MITs son las marcas de clase. Es decir, que para responder la pregunta, esta dice, la marca de clase del segundo intervalo es, por ejemplo, una forma de pedírsela es con estos MITs. Ya le digo cómo. Bueno, y lo demás, estos dos no sé qué es. Yo siempre he usado estas. Entonces, mire, le voy a pedir que me dé los MITs, es decir, los puntos medios. Entonces uno le dice así, mire, H, el signo pesos, y mire que enseguida RStudio me dice lo que hay dentro de H y yo le puedo, dame los MITs. Y ¡pum! Entonces, estos son los puntos medios. Mire, esta es la marca de clase 1, esta es la marca de clase 2, esta es la marca de clase 3. Me están pidiendo la marca del segundo intervalo. Es decir, me están pidiendo este valor de aquí. ¿Listo? Lo copio, control C y lo pego acá. Control V. ¿Listo? Respondí esa pregunta. Listo. Mire, entonces... Recuerde, con H pesos y los counts son las frecuencias absolutas. Son las frecuencias absolutas. Entonces, ahí está, el 2, el 7, el 17, el 20. ¿Listo? Ahí están las frecuencias absolutas. Entonces, mire, la fórmula para calcular la media a partir de los datos agrupados, si ya los tengo agrupados ahí en ese histograma, en esa tabla de frecuencia, ahí lo que me falta es pedir la tabla de frecuencia, pero ¿para qué si ya tengo toda la información ahí? Mire, usted dice la fórmula que coja los puntos medios que son estos, y los multiplique, vamos a traérnoslos para acá, puntos medios y los multiplique por los counts, por estos. Mira, ahí estoy haciendo asterisco, counts. ¿Eso qué me hace? Eso me multiplica, muchachos, R multiplica componente a componente de cada. O sea, el primer MITs lo multiplica por el primer count. El segundo MIT lo multiplica por el segundo count. El tercer MIT lo multiplica por el tercer count. Ahí está. Mire, estos valores que están aquí son eso. Son los MITs multiplicados por los counts. Es decir, los puntos medios, las marcas de clase multiplicadas por la frecuencia de la clase. Listo. Y a eso tú le dices que lo sume, porque eso es lo que dice la fórmula. Mira, coge los puntos medios, multiplícalo por la marca de clase y suma eso. Entonces tú le dices sum de eso. ¿Listo? Sum de eso. Y ahí está, mire. Esa es la suma de los MI por los FI. Y dice, bueno, después coge eso y divídelo entre la longitud.
O sea, entre el número de datos. En este caso, bueno, mire, el número de datos, recuerde, siempre la suma de las frecuencias es el número de datos. Entonces, si tú quieres, puedes obtener el número de datos aquí por la suma de los counts. Te da el número de datos. Ahí está. Mire, y esta sería la media calculada a partir de esos datos agrupados. Esto. Recuerde, ¿qué estoy haciendo? Mire, multiplicando los puntos medios, o sea, las marcas de clase por las frecuencias de las clases. Las marcas de clase las multiplico por la frecuencia de la clase. Recuerde, R lo que hace aquí es multiplicar componente a componente. Componente a componente. El primero de este vector con el segundo, con el primero de este vector. El segundo de este vector con el segundo del vector. El tercero del vector con el tercero del vector. Componente a componente. Y después con esta función estoy sumando eso. Es decir, que aquí, en esta parte que voy a resaltar, aquí tengo la suma de los MI por FI, que es la fórmula de... Y aquí la estoy dividiendo entre N, porque la suma de las frecuencias te da el número de datos. ¿Bien? Entonces, mire, le voy a tratar aquí. Mire, ¿cómo haría yo este punto si a mí me tocara hacer este punto? Entonces, bueno, copiando no porque entonces se me viene toda, pero no me demoro mucho metiendo estos datos. Vamos a hacerlo, mire. Voy a responderle esta pregunta. Bueno, él respondió la pregunta, está bien, pero voy a responderla yo para poder responder la varianza para que vean. Mire, voy a meter los datos 79, 89, 99, 19. Mire, es 79, 89, 9. Es una secuencia desde punto 7, desde 7.9. Vamos a hacer una secuencia desde 7.9 hasta ¿dónde llega? Hasta 15.9. Eso va de uno en uno. ¿Sí lo nota? 7, 9, 8, 9, 9, 9. Es decir, al anterior se le suma 1. O sea que esto se puede hacer así. 7.9, 2 puntos a 15.9. ¿Sí? 7, 9, 15, 9. Ahí están. Mire, ahí están las marcas de clase. Sí. Ahí está, ahí está. Va de uno en uno. Bueno, la frecuencia sí hay que meterla, ¿no? Entonces, voy a ponerle aquí MI, le voy a llamar MI. Ahí tengo las marcas de clase. Bueno, si usted no sabía esa función 2 puntos, bueno, ya la sabe, pero si no lo sabía, podría meter 79,89,99. Mire, otra forma de generar esa secuencia es con esta función sec 7.9, 7.9, 15.9 y le dice que lo incremente de uno en uno. Ahí está, mire, la misma secuencia. Dos formas de generar ese vector en R. Listo, mire. Ahora voy a meter la frecuencia 8, 11, 19. Esa sí la voy a meter aquí, es C. Voy a llamarla, esas son las frecuencias, FI. Y entonces le voy a llamar 8, 11, 19, 8, 11, 19, 36, 25, 30. 36, 25, 30, 13, 6, 13, 6, 2. 13, 6, 2. Ahí está. Voy a revisar. 8, 11, 19, 36. 8, 11, 19, 36. 25, 30, 13. 25, 30, 13, 6, 2. Listo. Ahí está. Bien. Entonces, muchachos, mire. Listo. Metí los MI. Metí la frecuencia. Entonces dice, multiplica los MI por los FI. Mire, eso es lo que voy a hacer. MI por FI multiplicado. Estos que están aquí, esto que aparece aquí, son esos productos. MI por FI. Listo. Y ahora dice, la fórmula dice, sume eso, suma de eso. ¿Listo? Ahí está. Da 1728. La suma de MI por FI. Y a eso lo divido entre el número de datos. ¿Cómo consigo el número de datos? Sumando las frecuencias. El número de datos siempre es la suma de los FI. Ahí está. Y entonces la media sería 11.52. La media calculada a partir de los datos agrupados. 11.52. Ahí está. Eso le dio a él. Estaba bien. Listo. ¿Cómo hago la varianza con R a partir de esta tabla? ¿Cómo calculo la varianza a partir de datos agrupados? Entonces, mire,
Bueno, aquí voy a guardar la media porque esa se necesita. Recuerde que la fórmula de varianza para datos agrupados dice, multiplican las frecuencias por las marcas de clase elevada al cuadrado. Y eso súmalo. Y después resta n por x barra calculada a partir de los datos agrupados elevada al cuadrado. ¿Sí? Y eso lo divides entre n menos 1. Eso es lo que dice la... Entonces voy a guardar esto x barra a, o sea, x barra con los datos agrupados. Ahí está. Así le llamé. Listo. Se llama x barra a. Listo. Entonces, mire, ¿cómo calculo la varianza a partir de los datos que tengo agrupados en esa tabla de frecuencia? Ya tengo las marcas de clase y tengo la frecuencia. Entonces, recuerden, la fórmula dice, coja las marcas de clase, que yo le llamé aquí MI, y elévelas al cuadrado. Entonces, eso se hace con ese circunflejito. Ahí estoy elevando. Mire lo poderoso que es R. R, cuando yo hago esto, este MI es un vector, ¿no? Eso es un vector. Pero cuando yo digo que me eleve ese vector al cuadrado, él lo que hace es elevar cada componente del vector, la eleva al cuadrado. Mire, esto que apareció aquí son los valores de las marcas de clase elevadas al cuadrado. ¿Ah? Esas son las marcas de clase elevadas al cuadrado. Listo. Ahora dice, coja esas marcas de clase elevadas al cuadrado y multiplíquelas por las frecuencias. Ahí está. Ahí lo hice. Amando eso, y estas son las marcas de clase elevada al cuadrado multiplicadas por la frecuencia. Listo. Y dice, sume eso. Vamos a sumar eso. Ahí está. Mire, muchachos, eso que está ahí es la suma de los MI cuadrado por FI. Listo. Y ahora dice, ahora réstele a eso N. Bueno, ¿qué es N? Mire, aquí voy a calcularlo aquí. Control C, voy a ponérmelo acá. Control V. Y lo voy a decir que esto me lo asigne a N. A N. Ahí está. Y para tenerlo ahí aquí, N, ya, porque lo inicialicé acá. N, vamos a ver cuántos datos tenemos ahí. N es 150. Es lo que dice aquí, mire, que es la respuesta que él dio, ¿no? 150. Bien, entonces dice, coja esa suma de las frecuencias multiplicadas por las marcas de clase, réstele n por la media al cuadrado. Ya la tengo acá, mire, la llamé así, XBA, o sea, X barra. Profe, no es n menos. Dígame. No es Dígame. menos 1. ¿Cómo? Se escucha entrecortado. Dime otra vez. No es n menos 1. No. Ojo. Es la fórmula dice n por la media al cuadrado dividida por n menos 1. Ahora es que todavía no he dividido. Ahora es que voy a dividir entre n menos 1. ¿Ok? Ya vi que los veo graves para el examen ese mañana. Porque no se sabe la fórmula. No se sabe la fórmula de la varianza para datos agrupados. Déjeme abro aquí la presentación. Los veo graves ya. Si tienes un examen mañana, ya deberías tener, mejor dicho, esa fórmula ya. Ay, Dios mío. Y las propiedades de la media y las propiedades de la varianza, deberías tenerlo dominado ya, que eso, mejor dicho, que respire propiedades de media, propiedades de varianza y fórmulas para calcular esas cosas. Si te vas a presentar a un examen mañana. A menos que lo que pasa es que esto de la modernidad está fregado. Hoy día los estudiantes se presentan a examen sin haber estudiado. En mis tiempos se estudiaba antes de presentar un examen. En mis tiempos se estudiaba. Voy a presentaciones estadísticas descriptivas. Profe, una pregunta. Sí. Por ejemplo, yo me saqué 4.6, pero Sí. Tengo errores y quiero saber los errores. ¿Cuándo nos habilita eso? Después del 25. Sí, ahorita ¿cuándo se cierra? El 25. Bueno, después del 25 me recuerdan y yo les abro para que ustedes puedan ver la solución y todas esas cosas. Y si de pronto, muchachos, con confianza, mire, con confianza y con respeto sobre todo, porque hay gente muy arbitraria, ¿ya? Y a mí cuando me salen con arbitrariedades, a mí se me vuela la piedra. Usted con respeto y sin arbitrariedades,
sin groserías, me dice, profe, parece que usted tiene un ejercicio mal resuelto ahí. Ojo, que yo me puedo equivocar. Mire, que ahí mostré, a mí no me cuesta reconocer que me equivoco. Entonces, si usted encuentra que hay un ejercicio que usted tiene bien solucionado y que posiblemente yo tenga la respuesta mala allá, por favor, usted tome, siéntase en libertad de decirme, profe, revise ese ejercicio porque parece que no está bien. ¿Listo? Y yo con humildad lo hago, ¿no? Siempre que me lo pidan de una manera decente, Profe, por favor, revíseme eso, parece que usted se equivocó ahí. Y digo, hombre, sí, posiblemente. A mí no me cuesta reconocer que me equivoco. No me cuesta. Mire, entonces, hágale con confianza. Espera, ¿dónde es que está la fórmula de la varianza para datos agrupados? La tengo por aquí. Aquí, mire. Esta es la fórmula que estoy tratando de aplicar allá con R. Mire lo que dice la fórmula. Coge las marcas de clase, elévalas al cuadrado. Eso es lo que hice aquí. ¿Ve? Las marcas de clase elevadas al cuadrado. Listo. Dice, ahora multiplícala por la frecuencia. Mire lo que dice. Multiplique eso por la frecuencia. Ahí está, mira. La frecuencia multiplicada por la marca de clase al cuadrado. Y dice, luego suma eso. Mire. Ahí está. Mire. Ahí está. Suma. ¿Suma de qué? De las marcas de clase al cuadrado multiplicada por la frecuencia. Listo. La suma de eso. Esa es la primera parte. Esto que estoy resaltando aquí es la suma desde igual 1 hasta acá de los MI cuadrado por FI. Esta partecita de acá. Esto. Listo. Ahora dice, réstale n por la media al cuadrado. Obviamente la media calculada también a partir de los datos agrupados. Entonces, mire. Ahí está. N, ahí está, número de datos por la media elevada al cuadrado. Listo. Y dice, ahora sí, divide eso por n menos 1. Entonces, eso dividido n menos 1. ¿Listo? Anda ahí. Mira, 3.2573. 3.2573. Vamos a ver. 3.7523. Mire, ahí está. Perdón, 3.2573. 3.2573. Ahí está, mire, la respuesta. 3.2573. ¿Sí? Eso es. Y ahora dice, la desviación estándar, calculada a partir de datos agrupados. Entonces, ahí es que sacarle la raíz cuadrada a esto. Entonces, tú le sacas raíz cuadrada a esto. Voy a hacerlo aquí mismo, mire. SQRT, raíz cuadrada de eso. Listo, 1.80. Da la respuesta. 1.80. Uy, mire, aquí tengo un error. Eso está mal. 3.25 y la desviación estándar dice que es... No, eso está malo aquí. Voy a corregir esto. ¿Sí ven? Este es parecido a otro que tiene esta parte mala acá. 3.39 tengo como respuesta, aunque él se fue lejos. La respuesta en realidad es, vamos a copiar aquí, 1 punto es la raíz cuadrada de esto. Entonces esto, la raíz cuadrada de esto es punto. Listo, vamos a corregir esto. Voy a copiar, control C, me lo llevo para acá. Voy a editar esta pregunta. Y aquí, esto está malo aquí. Esto es esto, ahí está. Ahí está. Listo, guardar cambios. Bien, entonces aquí la respuesta es 1.8048. ¿Listo? 3.2573. Vamos a ver cuánto me dio acá en R. 3. Sí, está bien. Listo. Ahí como que me quedó la fórmula mala ya cuando hice la plantilla y todas esas preguntas parece que están mal ahí. Entonces, si usted le sale preguntas de ese estilo, me dice para... Bueno, ya esa que corregí, ya los demás, lo que lo hagan de ahora en adelante, ya se las califica bien.
Pero todavía, como eso es un banco de bastantes preguntas, entonces hay algunas que todavía tengo que corregir. Entonces, usted me revisa y me dice, profe, revise la pregunta aquella porque tal cosa. Parece que usted tiene malo eso ahí. Listo. Bien. ¿Qué más hay por aquí? Este está mal. Bueno, esto está mal. Mire. Él le dio 42.25 y es 45.64. Esto, mire, mire, este puntico se hace lo más de sencillo acá, vea. Control C. Control V. Lo meto aquí como un vectorcito en R. Le voy a llamar el vector Y. ¿Listo? Bueno, ojo aquí. Sí, que falta la C. Lo meto ahí en Y. ¿Listo? Y mire, dice que es la desviación estándar SD de Y sobre la desviación estándar sobre la media. Sobre la media de Y. ¿Listo? Da punto 45 y eso 45.64 y eso se multiplica por 100 para expresarlo en porcentaje. Da 45.64. Que es la respuesta que está acá. 45.64. Él le dio 42, no sé. Listo. La desviación estándar de estos datos parece que son los mismos de acá. 5, 4, 5, 1, 2, 6, 5. 5, 4, sí, son los mismos. Mire, la desviación estándar es esta, SD de Y. 1.825. Bueno, la respuesta la tengo redondeada a dos cifras, 1.83. O sea, está así. Está así. Round SD, dos cifras. 1.83. ¿Listo? Bueno, acá, este es de cuartiles. El tercer cuartil. Mire, el tercer cuartil, recuerda, 75%. La respuesta es 10. Mira, vamos a hacer rapidito. Miren que los datos ya están ordenados, muchachos. Los datos están ordenados. Dice, muestra de 50 clientes y se registró el tiempo empleado en atender a cada uno de ellos. Los datos, dice aquí, ordenados de menor a mayor. O sea, ya te hice el favor de ordenártelo. Qué bonachón soy yo. Qué bonachón soy yo. Porque si no, te toca ordenar los datos. Dice, ordenados de menor a mayor. Se muestran a continuación. Mire, los datos están ordenados así, mire, 5.3. ¿Sí? ¿Cuál sería como la palabra en R para uno organizarlo? Bien, me gusta. La palabra no, la función. ¿Oyeron? Mire, la función es esta, sort. S-O-R-T. Sort. Por ejemplo, vamos a ordenar estos datos que metí aquí. Mira, los llamé, ¿cómo los llamé? Los llamé X. Estos datos que metí aquí que le llamé X. X. Esos datos. ¿Sí? Esos datos. Entonces vamos a ordenarlos. Entonces yo le digo sort de X. Sort X. Ahí está. Y ahí está, te dan los datos ordenados. ¿Ven? Esos son los datos ordenados. Ahí está el más pequeño y el más grande. Entonces, mira, ¿cuántos datos tenemos? Creo que son 80, ¿no? Son 80. Len de X, 80. Hay 80 datos. Entonces, recuerde el algoritmo que dice, multiplica N por K. K en este caso, como es el primer cuartil, es 0.75. ¿De qué datos es? De estos, ¿no? Son de estos. Es de estos datos. Si quiere yo los no sé. Pero mire, quiero mostrarle cuántos datos tenemos. Son 50 datos, ¿no? Son 50 clientes, entonces son 50 datos. Entonces el percentil, no lo voy a hacer con R para que vea que este ejercicio se puede hacer sin necesidad de R, porque ya le entregué los datos ordenados. Entonces, mire, hay 50 datos. Entonces el algoritmo dice, mira, multiplica 50 por el percentil que me están pidiendo es el tercer cuartil que corresponde al 75%. Entonces multiplico por 0.75. Entonces dice, como no te da un entero, el algoritmo dice, hay dos opciones, o te da entero ese producto o no te da entero. Dice, cuando no te da entero,
entonces llévalo al entero siguiente. El entero siguiente ahí es 38. ¿Listo? Y dice, ese es el dato que será el tercer cuartil, el dato que está en la posición 38. Entonces mira que aquí los datos están ordenados de menor a mayor y cada columna están ordenados y están por columna, ¿no? Por columna, de menor a mayor, vea. Entonces, son 5 cada columna. Voy a buscar el dato 38. En la séptima columna tengo 35. Entonces, mire, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Al final de esta columna, este es el dato 35. El 9.4 es el dato 35. ¿Sí? Y voy a buscar el dato 38 porque me dio 37.5. El entero que le sigue es 38. Entonces, no, este es el dato 35. Listo. 36, 37, 38. 10. Esa es la respuesta. Esa es la respuesta. 10. Mire, aquí está. 10. Él me escribió 9.9. Profe, ¿Sí? yo quiero decirle que yo para ese ejercicio, cuando intenté resolverlo en R, yo vi que había una función que, o sea, además de mostrar los cuartiles, también daba la media y otros datos. Por ejemplo, que era la función igual sumar. O sea, yo leía los datos y yo escribía ese igual sumar y el nombre de que yo les di esos datos y también los daba. Sí, papá, pero mira, la clase de hoy precisamente te iba a hacer una advertencia con respecto a esa función. Yo les dije a ustedes que en R hay 9 formas distintas de calcular los benditos percentiles eso y los benditos cuartiles eso. Entonces R, la función, esa función que puede ser sumari, también hay una función que es sumari y hay una función que es la función cuantile. Por defecto te da otro algoritmo diferente al que yo te expliqué, que es el algoritmo que trae Montgomery. Revisen los videos para que vean que yo les hice esa advertencia. Les dije, ojo que no es la única forma de calcular los cuartiles y los percentiles en general. Les voy a dar el algoritmo que dice Montgomery. Pero si tú vas a otro libro, por ejemplo, vas al libro de estadística aplicada a los negocios y la economía, allá encuentras otro algoritmo. La diferencia no es mucho, como efectivamente aquí observa que de 9.9 a 10 no hay mucha diferencia, pero hay diferencia. Entonces, recuerda, yo estoy haciendo este ejercicio de acuerdo con lo que les expliqué manualmente con Montgomery. Y hoy, si nos da tiempo, les voy a explicar cómo saco yo este algoritmo que está hecho de acuerdo con Montgomery en R. ¿Ya? Eso es. Por eso no te está coincidiendo. Entonces, muchachos, no les acepto excusas de este estilo. Ay, pero si yo lo hice con R, ¿y por qué está mal? No, no. Es posible que no esté mal, solo que no coincide con el algoritmo que yo te explico. Por ejemplo, el histograma y las tablas de frecuencia. Si tú me haces el histograma y calculas la tabla de frecuencia a partir de ese histograma con la opción que trae R por defecto, te va a salir distinto al histograma que yo te expliqué de acuerdo con el texto de Montgomery. ¿Por qué? Porque hay unas diferencias en los algoritmos que hay que tener en cuenta. Entonces yo le dije, mira, si tú quieres hacer el histograma que te expliqué yo, tienes que hacerlo en R así. Y ahí es donde esto que yo les di acá, mire, esto que acabo de hacer hace un ratico, esto que de calcular aquí, mire, calcular el número de clases, calcular el rango, calcular la amplitud, calcular los puntos de corte y hacer el histograma de esta manera es para que precisamente te lo haga igualito como está en Montgomery. Si tú me le quitas esto aquí, te hace el histograma. Y posiblemente las frecuencias no te coincidan, ¿ya? No, seguramente no te van a coincidir, los puntos de corte no te van a coincidir, los puntos los límites de los intervalos no te van a coincidir. ¿Por qué? Porque no está hecho con el algoritmo que yo te expliqué. Entonces, tienen que tener cuidado con eso. Tienen que tener cuidado con eso. ¿Listo? ¿Qué más?
Profe, una cosita. Por ejemplo, este está bien, mire, este está bien, aquí, bien, bien. Este es calcular la mediana. Mire, en este ejercicio tampoco se necesita tanto porque ya los datos están ordenados. Si tú lo miras con cuidadito, 17, 18, 18, 18, 19, 19, 19, 20, 20, 20, 20, 20, 21, 21, 22, 22, 24. Si tú te das cuenta, estos datos están ordenados. Entonces, ¿cuántos hay? Hay cuatro por columna. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por 4, 24. Hay 24 datos. Sí. ¿Qué pasó? Lo que pasa es que en lo de los cuartiles, profe, ¿Qué pasó? a mí me dio 27.5 y como no me dio un entero como tal, entonces cogí la posición que estaba en la mitad de 75. En este caso fue 9 puntos y 10.0. Lo cogí, lo sumé y los dividí entre 2 y por eso me dio 9. No. ¿Quién dijo eso? No, así no es la cosa. Es el algoritmo que yo les expliqué. Revisen el video de la clase. Yo les dije, mira, multiplica n por k. Si eso te da entero, llévalo al entero siguiente. Si no, ubicas, perdón, si no te da entero, llévalo al entero siguiente. Si te da un entero, toma ese y el que sigue. Y tomas los datos que están ahí y los promedias. ¿Listo? Entonces no sé de dónde has inventado otra. Si tú te inventas tu fórmula, tú eres libre de inventar la fórmula, pero si no lo haces como yo te lo explico, porque yo configuro la plataforma para como yo lo expliqué. Entonces, si tú te inventas alguna fórmula rara que encuentras o alguna fórmula que encuentras por internet, aunque esté buena y no coincide con la que yo expliqué, la plataforma te va a calificar eso mal. Así de sencillo. ¿Bien? Listo. Bien, muchachos. Bueno, creo que dije que iba a dedicar 1 hora, ya la dediqué, ya son las 9:12. Vamos a continuar. Con la temática. Mire. Profe, antes de que continúe. Sí. Me dice qué significa la palabra sin R, Seili. Bueno, esa es una forma de redondear, esa es una función para redondear. En R, bueno, que yo conozco 3 funciones para redondear. Hay una función que se llama round. Por ejemplo, vamos a hacer, mire, round, R-O-U-N-D. Round, de redondear. Por ejemplo, tú le escribes 2.2.315.1.2.5.6. Listo. Y le dices que te redondee ese valor. Y, por ejemplo, que te lo redondee a 2 cifras decimales o a 3 cifras decimales. Entonces, ahí está, mire. Te lo redondea de esa forma. Nota que, como aquí este valor de acá es mayor que 0.4, cuando está cuando está de 5 hacia arriba, redondea al siguiente. Mire que aquí tiene 2, por eso lo pasa a 3 y te lo redondea como 3.13. ¿Listo? Si tuvieras aquí un valor de 4 hacia abajo, entonces te lo dejaría como 3.12. Mira. Por ejemplo, aquí, si yo le coloco aquí 46, entonces mira que lo redondea a 3.12. Si no le doy ningún valor, me lo redondea al entero que es menor o igual que ese valor. O sea, el 2.13, ¿cuál es el entero menor o igual que 2.13? Que 2.31 es 2. ¿Sí? Pero, por ejemplo, mira, hay otra función. Tiene 2.8, bro. ¿Ah? ¿Cómo? Si tiene 2.8. 2.8 te lo tiene 2,8, así. Te lo redondea a 3, correcto. Mira, si tienes un valor aquí por debajo de 4, te lo redondea a 2. Y si tienes un valor aquí por 5 o más, por encima de 5, 6, 7, 8, te lo redondea a 3. ¿Ya? Bien. Esa es una. La otra función
Otra función que conozco de R para redondear es esa que usé, ceiling. ¿Qué es ceiling en inglés? El techo. Techo. Cuando dicen ceiling fan es un ventilador de techo. Entonces, ese ceiling es techo. ¿Qué es techo? Tienes un número aquí y te lo manda al entero siguiente, que es el redondeo que yo les dije que íbamos a hacer para el número de intervalos de clase. Al entero siguiente. El entero que sigue después de 2.3 es 3. Mire, 3. Note que es diferente a round, porque si tú le dices aquí round, eso no te lo redondea a 3, no señor, te lo manda para 2. Ojo con eso, ¿sí? Mientras que sailing te lo manda para 3. Es decir, sailing te manda cualquier cosa que esté por encima de 2. Por ejemplo, 2.01, que es prácticamente 2. Perdón, aquí, con sailing. Sailing. Te lo manda a 3. ¿Sí? Al entero siguiente. Al entero siguiente. Aunque esté más cerquita de 2, te lo manda al entero siguiente. Así trabaja esa función. Y hay otra función que se llama floor. Que es piso. Piso. Entonces, esa floor, ahí, por ejemplo, redondea a 2. Es decir, manda al entero más pequeño. Por ejemplo, 2.99 te lo redondea a 2. ¿Cómo así? Eso no debería redondearse a 3. Bueno, sí, pero hay veces que te dicen, bueno, si no es, llévalo, redondealo al entero más pequeño. Entonces eso te hace esa función floor. Manda al piso, al entero más pequeño, ¿sí? Al entero más pequeño. Mientras que sailing manda al entero más cercano. Y round es para redondear de la forma usual que nosotros conocemos el redondeo. Oiga. Pero fue una pregunta. Sí. Si, por ejemplo, una respuesta es, por ejemplo, 2,87, 50 y pico, 54, 36. Sí. Y uno pone 2,87, es inválido. Mira, bendito Dios, ustedes sean bendito redondeo ese. Te voy a mostrar cómo está configurado esto, a ver si logras entenderme la situación aquí. Mira, te voy a mostrar cómo está esta pregunta por dentro para que definitivamente resolvamos ese problema. Mira aquí, aquí voy a poner un poquito más grande para que tú veas cómo está configurado esto en la plataforma. Mira, aquí dice, mira que yo meto la respuesta completica como me la da R. 2.2573.154. ¿Listo? Entonces la pregunta es, bueno, ¿y si el estudiante no mete esa respuesta así completica, le sale malo? No. ¿Por qué? Porque mire que aquí hay, dice 2 puntos y hay un 0.05. ¿Qué significa ese 0.05? Significa lo siguiente, eso lo que da es una especie de intervalo. Control C. Voy a traérmelo para acá, para R, para que vean. Entonces, lo que hace esto aquí es lo siguiente. La plataforma hace esta operación. Mira, a ese 2.2573.154, que es la respuesta mía, le resta 0.05. Y a esa misma respuesta le suma 0.05. De tal manera que queda un intervalo de 3.207315 a 3.307315. Si tu respuesta está entre estos dos valores, la plataforma te la toma como verdadera, como correcta. ¿Sí? Es decir, que tu valor no tiene que coincidir exactamente con el valor que está ahí del profesor. Tiene que estar cerquita. Y este es el margen de error que yo te estoy permitiendo a ti. Si la diferencia entre tu respuesta y la respuesta que yo tengo es más grande que este error que yo configuro ahí, te la califica mal. Si tu respuesta la diferencia entre tu respuesta y mi respuesta es menor que 0.05, te la
te la califica bien. Eso es para protegerse en el caso de esos redondeos. Lo que yo les digo es, hombre, no redondeen tanto, porque es que, bendito Dios, todo lo quieren redondear a enteros. No, señor. Por ejemplo, para evitar eso, redondea a 3 decimales, a 4 decimales, para que no te ocurra eso. ¿Sí? Porque es que si tú redondeas a más de 3 cifras, por ejemplo, si tú redondeas de pronto a una sola cifra decimal o a 2 cifras decimales, vas a tener problemas. ¿Sí? El redondeo, porque es que yo te estoy dando un margen de error de solo 0.05. Entonces, si al hacer el redondeo, la diferencia que te queda de la respuesta mía con la tuya es más grande que ese error que yo te estoy permitiendo, te la va a calificar mala. Entonces, muchachos, por favor, si hacen una operación de esa y le da y le da 50 cifras decimales, métanlas todas las que ustedes puedan. No entiendo por qué es la bendita cosa de andar redondeando todo. No entiendo. Las únicas cosas que yo debo redondear es cuando la respuesta es un número entero, como por ejemplo en el caso del número de intervalos de clase. ¿Sí? El número de intervalos de clase es un entero. Entonces, ahí tiene sentido redondear. En este caso yo les dije redondeen hacia arriba. Pero ahora todo lo quieren redondear. Todo lo quieren redondear. No. Tienen que irse acostumbrando a poner la respuesta exactamente como la entrega Excel, como la entrega la calculadora y tratar de no botar cifras decimales, porque esas cifras decimales que usted está perdiendo ahí cuando está haciendo los cálculos le afectan su respuesta. Le están afectando su respuesta y usted podría hacer el procedimiento bien, pero como está botando tantos decimales por los redondeos que está haciendo, al final le termina eso mal. Entonces, cuidado con eso. Bien. No sé si hay otra pregunta. La tabla de contingencia, profe. Vamos a hacer la bendita tabla de contingencia esa. Bueno, mire, vamos a cancelar aquí. La mejor forma de hacer esta tabla de contingencia, la mejor forma, esta es una forma profesional de hacer este ejercicio. Ojo con esto. Mire a ver. ¿Cómo lo resuelve el profesor? Mire. Oye, yo hice un ejercicio de esto, man. Este ejercicio lo hice yo lo hice. En este grupo. Sin embargo, voy a darte el beneficio de la duda y lo voy a hacer nuevamente. Mire, ¿cómo lo hace el profesor? Copia los datos hasta aquí, hasta el último numerito. Copia los datos. Le dice control C. Copio a la memoria del computador. Abro Excel. Abro mi Excel que se llama LibreOffice. Eso es una hoja de cálculo. Abro Excel. Ahí creo que está abriendo. Ahí abrió Excel. Ahí está. Pego eso en Excel, control B. Le digo que automático. Oiga, espero que le estén aprovechando el curso ese curso se llama Informática y Fundamentos de Programación. Espero que lo estén aprovechando y estén por lo menos aprendiendo a usar Excel y a meter cosas y hacer operaciones con Excel y esas cosas. Claro, aquí no vamos a hacer operaciones con Excel, aunque si usted sabe manejar eso que se llama tablas dinámicas en Excel, usted podría hacer este ejercicio sin necesidad de R. Usted podría hacerlo aquí en Excel. Yo no sé eso, o sea, yo lo he usado, pero me da pereza usarlo acá. Entonces, mire, ¿cómo voy a hacer? Voy a guardar estos datos. Recuerde, la primera clase que les di de lectura de archivos externos con R. Entonces tú lo guardas como. Y le dices acá CSV. Archivo de texto CSV. Lo guardas ahí. Mire.
Mire, 9 de marzo, voy a revisar el video del 9 de marzo. El 9 de marzo creo que hice este ejercicio. Mire, aquí está. Lo guardé aquí, mire. Ahí está la evidencia. Voy a revisar esa clase, 9 de marzo o 4 de marzo, una de las dos. Ahí debo tener ese resuelto para ustedes. Voy a llamarle ejercicio 2 para que no se me sobrescriba. Ejercicio 2. 9 de marzo. Ah, vieron que sí lo hice. Vieron que sí lo hice. Y entonces, ¿dónde estaban ustedes? No crean que me van a poner a mí de mona aquí cada vez que usted le dé la gana que le repita un ejercicio, entonces tenga que repetírselo. Póngale atención. Y para eso están los videos ahí. Sin embargo, como te prometí que lo haría, lo voy a hacer. Pero ojo con eso. Ahí está. Le digo aceptar. Acabo de guardar ese archivo en una carpeta que se llama documento. Me voy a R. Voy a coger un archivo nuevo por aquí. Sí, aquí. Y lo primero que debo hacer es fijar el directorio de trabajo, porque recuerden que ese archivo lo acabo de guardar en la carpeta documento. Entonces aquí en sesión, set working directorio, escojo el directorio y me voy a documentos. Ahí está, mire, ejercicio 2. Le digo que a abrir. Y ahí he cuadrado ya el archivo, el documento. He puesto el directorio de trabajo, documentos. Listo. Y ahora voy a leer el archivo. Datos, asigno, lea CSV, se llama ejercicio 2. Ejercicio 2.csv. Entonces aquí, le digo aquí, lo meto entre comillas ese nombre y listo. Voy a ver, porque a veces me funciona CSV, a veces funciona CSV2. Dice que tiene 60 observaciones, 3 variables. Creo que ahí lo leyó bien. De todas maneras, he hecho una revisadita. Datos. Sí, mire, ahí está. Ahí está la edad y vuelos. Edad y vuelos. Muchachos, miren, lo que viene ahora es estable. Y le dices datos. Datos, pesos, edad. Coma, datos, pesos, vuelos. ¿Listo? Bien, esa es la tabla, muchachos. Ahí está la respuesta, vean. Esa es la respuesta. Bueno, si quiere le pone las marginales. ADD, add.margins. Add margin sin el punto. Add margin sin el punto. Y le entrego la tabla. Ahí está, mire, esa es la tabla. 9, 3, 2, 14. 9, 3, 2, 14. Ahí está. 3, 7, 8, 18. 3, 7, 8, 18. Ahí está. 5, 6, 2, 13. 5, 6, 2, 13. Ahí está. Eso es. Mire, ¿cuánto me tomó? Ahí quedó registrado en el video. ¿Cuánto tiempo le tomó al profesor hacer ese ejercicio? No creo que me llevé 5 minutos copiando los datos, pegándolos acá, guardando, leyendo con R y haciendo la tabla. No me tomó 5 minutos. Usted que no tiene tanta experiencia, que le tome 10 minutos, está bien. Por eso no siento que ese ejercicio esté difícil. Porque usted lo podría hacer en 10 minutos sin problema. El profe lo hace en 5. Usted, como no tiene tanta experiencia como el profesor, debería hacerlo en unos 10 minutos, máximo 15 minutos. ¿Sí? Pero eso se necesita, muchachos. Usted tiene que practicar eso. Eso no se aprende viéndolo. Yo podría durarme toda la vida aquí repitiéndote eso y haciéndote los 20 ejercicios que sean. Si tú no te pones a hacer eso, olvídate. ¿Ya? Tienes que tienes que meterte al charco para que aprendas a nadar. Tienes que subirte a la bicicleta para aprender a montar la bicicleta. Así viendo no, de Miranda no. No, señor, eso no se aprende mirando. Ese se aprende haciendo. Así que practiquen, porque esto va en serio. Esto no vaya a creer que esto va en serio, muchachos. La cosa es en serio. Ya ustedes son estudiantes universitarios y sacan pecho por ahí, diciendo que estoy en la universidad y estoy estudiando estadística en la universidad. Bueno, demuéstralo acá. Demuéstralo acá. Así que no tienen derecho a dormir esta noche, porque
Veo que no se saben las fórmulas de la media para datos agrupados, de la varianza para datos agrupados. No se saben las propiedades de la media, no se saben las propiedades de la varianza. ¿Cómo se van a presentar a un examen mañana así? Ojo que la cosa viene en serio. Eso viene serio. Ojo con eso. Y sobre todo que ya por ahí tengo las sospechas de que están cogiendo los puntos esos de los talleres y se los están mandando a otra persona para que se lo resuelva. Así no. Entonces, dejen eso, por favor. Dejen esa práctica de estar cogiendo y todo lo mandan a hacer y pagan para que le hagan esas cosas y entregan la contraseña de su plataforma para que otro le resuelva el ejercicio. Entonces el profesor, como se da cuenta de eso, ya no los va a evaluar a ustedes, sino que va a evaluar a la persona que le está resolviendo los ejercicios. Y esa persona, como sabe mucho, hay que preguntarle duro a la persona que está resolviendo esas cosas. A ver si es verdad que sabe y se merece la platica que se está ganando con eso. ¿Oyeron? Entonces, por favor, a conciencia ustedes, para poder evaluarlos a ustedes y no a la persona que le están pagando para que haga esas cosas. Ojo con eso, muchachos, mucha seriedad con eso. No se hagan odiar en ese sentido. ¿Listo? Porque el profe sí, apenas el profe medio sospecha, medio huele que eso lo están mandando a hacer, el profe le sube el nivel, le sube el nivel. ¿Por qué? Porque está evaluando a alguien que ya, por ejemplo, por lo menos terminó la carrera o está en octavo semestre, noveno semestre. Y ese tipo que le está haciendo esos ejercicios a estos muchachos ese es un bárbaro. Ese ya hay que tirarle duro a ver si para que justifique la platica que se está ganando ahí, resolviendo esos ejercicios. ¿Listo? Ojo con eso. Bien, muchachos. Miren. Continuamos con clases de la clase pasada vimos cómo se calculan los, deje y les presento acá Creo que quedamos de ver Boxplot hoy. Epa. Eso es lo que vamos a hacer. Vamos a estudiar el Boxplot. Lástima, bueno, yo creo que ya no nos da tiempo a que lo hagamos con R. Pero bueno, vamos a ver. Deje y les presento desde acá, desde la tablet. Compartir pantalla, comenzar transmisión. Aquí, el Boxplot. Bueno, muchachos, miren. ¿Por qué el Boxplot quedó para último? Pues si es un gráfico para datos cuantitativos, el Boxplot se recomienda cuando tenemos bastantes datos. Por ejemplo, en el caso de las muestras, las 80 muestras, hay bastantes datos. Cuando hay poquitos datos, no se recomienda el Boxplot. Recuerden que cuando hay poquitos datos, se recomienda por ejemplo, el diagrama de puntos. Es un gráfico recomendado en ese caso. El gráfico de puntos cuando hay poquitos datos. Cuando hay bastantes datos, pues uno puede hacer histogramas, puede hacer Boxplot para presentar los datos. El Boxplot, como su nombre lo indica, es una box. Es una caja. Boxplot. Entonces, ¿cómo se construye esa bendita caja? ¿Cómo se construye esa bendita caja? Bueno, la caja, creo que lo tengo uno por acá. Aquí está. Aquí hay un Boxplot. Miren, vamos a usar este. Entonces, miren, dice la teoría para construir el Boxplot, dice así. Es una caja, mire. Es una caja principio de la caja, fin de la caja. Muchachos, en este sentido, nada, no tiene nada que ver. Simplemente es lo que quepa en la página. Pero mire que aquí está la escala numérica, ¿no? Hay una escala numérica acá. Acá no hay ninguna escala numérica. O sea que en este sentido no indica nada. Puede ser más angostico, más anchito, depende del espacio que tengas para dibujarlo, ¿no?
pero en este sentido sí. Ahora, mire, el borde de la caja, dice la teoría, que se ubica aquí, este punto aquí, donde empieza la caja, es el primer cuartil. Q1, el primer cuartil. ¿Sí? O sea, la caja empieza donde queda el primer cuartil de los datos. ¿Listo? Y llega el borde superior de la caja, llega hasta el segundo cuartil, es decir, hasta Q2. Hasta Q2. Es decir, que el ancho de la caja, el largo de la caja, es precisamente esa distancia que hay entre el primer cuartil y el segundo cuartil. Eso enseguida, muchachos, vayan pensando, vayan recordando que entre el primer cuartil y el segundo cuartil, yo tengo el 50% de los datos. ¿Sí recuerda eso? Porque los cuartiles te parten el conjunto de datos en 4 pedazos. Ojo, antes de este valor tengo el 25%. Entre estos dos tengo el 50%. Y de aquí hacia arriba tengo el otro 25%. Entonces, ojo, en este espacio entre el primer cuartil y el segundo cuartil, yo tengo el 50% de los datos. O sea que en la caja del box plot va el 50% de los datos. Listo, mire, esta línea negra que usted ve acá, gruesa, se ubica donde lo diga la mediana. Eso se ubica donde lo indica la mediana. O sea que aquí, donde está esa línea negra, va la mediana. La mediana de los datos. Entonces vaya pensando un poquito, mire, entre el inicio de la caja y esa línea negra hay 25% de los datos. Entre la línea negra y el borde superior de la caja hay otro 25% de los datos. ¿Listo? Del borde de la caja hacia arriba hay otro 25% de los datos y del borde de la caja hacia abajo va 25% de los datos. Recuerde, ¿y de dónde salen esos 25? Porque es que ahí recuerden que tenemos primer cuartil, la mediana que es el segundo cuartil y el tercer cuartil. Perdón, aquí Q2 no. Ojo, Q2 no. Q3, profesor. El Q3, cuartil 2 vendría siendo la media. Exactamente, el cuartil 2 viene siendo la media, ojo. Q3, Q3. El cuartil 2 es la mediana, correcto. Q3, muchachos, Q3, ¿bien? Listo. Sencillo hasta ahí. Entonces, ¿cómo? Si yo te mando a construir el box plot de un conjunto de datos, ¿qué tienes que hacer? Por favor, calcúlame el primer cuartil. Y en la recta numérica ubicas ese primer cuartil. Me calculas el tercer cuartil. Y en la recta numérica me ubicas ese tercer cuartil. Me calculas la mediana. Bueno, ya puedes, una vez tengas el primero y el tercer cuartil, puedes dibujar la caja. ¿Sí? Porque el borde inferior de la caja es el primer cuartil y el borde superior de la caja es el tercer cuartil. Listo, calculas la mediana y eso trazas esa línea. Esa línea lo que te da es más o menos una idea del centro de los datos. Recuerde que la mediana es una medida de centro, de tendencia central. Entonces, y que en condiciones normales de datos, la media y la mediana coinciden. O sea que uno podría considerar esta raya negra como una medida de centro, estilo media, mediana. Recuerde que si los datos no son atípicos, no hay muchos datos atípicos en el conjunto de datos, pues la media y la mediana coinciden bastante. ¿Listo? Bien, muchachos, quizás lo más complicado del box plot es los bigotes. Esto lo que le llaman los bigotes, esto. ¿Por qué es de pronto lo más complicado? Por la forma como uno debe construir ese bigote.
¿hasta dónde llega este bigote? ¿Dónde llega este bigote acá? ¿A dónde llega este bigote acá? ¿Sí? La pregunta es, ¿este bigote aquí cuánto vale? ¿Dónde llega ese bigote? Y lo mismo el bigote inferior. El bigote inferior. La pregunta, bueno, ¿hasta dónde llega el bendito bigote este? ¿Sí? ¿Hasta dónde llega? Bueno, eso quizás es lo de más cuidadito. Lo de más cuidadito. Mire, dice que el bigote superior, ojo, el bigote superior, dice, llega hasta la observación más grande que tengas en los datos, pero que esté por debajo de esta cuenta que debes sacar. ¿Qué cuenta debes sacar? Debes sacar esta cuenta. El bigote superior, Q3, tercer cuartil, más 1.5 por Q3 menos Q2. Entonces, mire, dice, el bigote superior llega hasta la observación más grande que tengas en los datos, pero que sea menor que esta cantidad. Hasta ahí llega el bigote superior. Y ahí debe uno dibujar, ahí debe dibujar esa línea, esta línea que está acá. El tope para el bigote superior. Y dice, el bigote inferior llega hasta la observación más pequeña que tengas en los datos, pero que esté por encima de, y tienes que sacar esta cuenta, Q1 menos 1.5, Q3 menos Q2. Hasta ahí llega el bigote inferior. Muchacho, ojo, bigote superior llega hasta la observación más grande que tengas en los datos, pero que no supere a esta cantidad que se calcula así. Y el bigote inferior llega hasta la observación más pequeña que tengas en los datos, pero que no esté por debajo de esta cantidad. Mire que no estoy diciendo que no, porque algunos enseguida salen. No, el bigote superior llega hasta la observación más grande y el inferior llega hasta la observación más pequeña. No, no. Bueno, a veces sí, pero no siempre, no siempre. No siempre es así. ¿Por qué? Porque si esa observación más pequeña o más grande, por ejemplo, si la observación más grande que tienes en los datos está por encima de esto, el bigote no puede llegar hasta la más grande. Tiene que llegar hasta la más grande que no supere a esto. ¿Listo? Y la más pequeña, el bigote inferior, si la observación más pequeña que tienes en los datos está por debajo de esta cantidad, el bigote no puede llegar hasta la más pequeña. El bigote tiene que llegar hasta la más pequeña, pero que esté por encima de esto. A la más pequeña por encima de esto. Voy a compartirles nuevamente acá la pantalla del computador para mostrarles, para ilustrarles con un ejemplo eso que acabo de decir. Se lo voy a ilustrar con los datos de las 80 muestras. ¿Sí? Los datos de las 80 muestras. Vamos a ver por aquí. Vamos a abrir el archivo. Cursos. Aquí miro a ver qué están viendo ustedes. Sí, ahí está. Estadística 1. Vamos a abrir el archivo donde tengo los datos de las 80 muestras. Bien, ¿a qué me refiero? Voy a usar estos datos. Clico aquí, busco donde tengo los datos. Aquí está, estos datos. Estos son los datos de Montgomery, de la tabla 1.1 del libro de Montgomery. 80 muestras, mire, ahí están los datos. ¿Listo? Entonces, enseguida, muchachos, aprovecho para enseñarles cómo se calculan esas cosas en R. Por ejemplo, para calcular los cuartiles, mire aquí, esta función. Cuantile se llama la función. Cuantile. Mire,
voy a quitarle este tipo igual 2. Por acá lo tengo, por acá, aquí, mire. Para ilustrar lo que me decía el caballero hace un rato, no, que yo tal, que lo hice con R y por qué no me da. Bueno, mire este detalle, Voy a ilustrarle, mire, la función cuantile y le doy la tabla 1, 1, de una. Entonces, mire aquí me dice, este 76 que está arriba dice 0%, 0% es el más pequeño, el mínimo. Este que dice 25% es el primer cuartil. Este que dice 50% es la mediana. El que dice 75% es el tercer cuartil y el que dice 100% es el máximo. ¿Listo? Entonces, voy a hacer esos cálculos manualmente para que usted se dé cuenta de un detalle. Primero, voy a ordenar los datos. Sort de la tabla 1.1. Mire, ahí están los datos ordenados. Entonces, voy a calcular el primer cuartil. Son 80 datos, recuerde, son 80 datos. Entonces hago el producto 80 por 0.25 para calcular el primer cuartil. Me da 20. ¿Sí? 20 es un entero. 20 es un entero. Entonces me dice el algoritmo que les enseñé con Montgomery. Dice, mira, toma la observación 20 y toma la observación 21. Y me promedias esas dos observaciones. Mire, este 15 que está aquí es el número de la observación. Este es el 134, es la 15. 16, 17, 18, 19 y 20. Es decir, la observación 20 es 143 y la 21 es 145. El algoritmo que trae el libro de Montgomery dice, toma esas dos observaciones y promédialas. Voy a traérmelas para acá. Las pego acá, sumo esas dos observaciones, divido entre 2. Mire, da 144. Pregunta, ¿cuánto dio R como el primer cuartil? Voy a pedírselo nuevamente. Mire, da 144.5. Nota que no está coincidiendo el cuartil que yo estoy calculando con el algoritmo de Montgomery. No está coincidiendo con el cuartil que R está calculando con esta función cuantile por defecto. Y la diferencia es 0.5. Nótese que no es mucha la diferencia, pero hay diferencia. Y si yo en mi respuesta te doy un error más pequeño que ese 0.5 de diferencia, te va a salir malo. Recuerda que los errores que yo admito son errores de 0.01, 0.05. Y si tú tienes un error de 0.5, te va a salir malo. Entonces, la diferencia tuya con la respuesta mía, si es mayor que 0.05, te va a salir malo. Entonces, obviamente ahí ese 0.5 es mucho mayor que 0.05. Te va a salir malo. ¿Alguien levantó la mano? No sé qué. Ahorita acepto preguntas. Mire. Entonces la pregunta es, ay, ¿cómo hacemos entonces para que me calcule eso como lo explicó Montgomery? Como lo explica Montgomery, que es el algoritmo que usted dio. Mira, hay que decirle tipo igual 2. Aquí, mire. Tipo igual 2. Con esta opción, tú tienes garantizado el algoritmo que nos enseña Montgomery. Entonces tú lo mandas y observa, mira, 144. Es para lo que me dio a mí. 144. Mientras que sin el tipo igual 2 da 144.5. Ojo con eso, muchachos. Mire, ¿sí ve? ¿Sí ve? La misma función, solo con que le estoy diciendo, mira, házmelo con este algoritmo. El algoritmo tipo 2. R tiene 9 formas distintas, muchachos. 9 formas distintas de calcular eso. La que yo les enseñé es la tipo 2. ¿Oyeron? Entonces, de ahora en adelante, siempre que me calculen percentiles, cuartiles con R, por favor, póngale tipo igual 2, tipe igual 2, para que le haga el algoritmo que yo les enseñé. Ese que dice que si n por k no te da entero, llévalo el entero siguiente. Si n por k te da entero, entonces coge los dos valores, el n por k y el n por k más 1. ¿Oyeron? Ojo con eso. Bien, vamos para el box plot. Mira, ahí está, mire, ese es el box plot. Mire lo fácil que se hace con R, con la función box plot. ¿Listo?
Pero yo lo que quiero es ilustrarle, bendito bigote, ¿hasta dónde llegas tú? Mira, ¿ah? ¿Hasta dónde llegas tú? Entonces, mira, voy a calcular los cuantiles. Mire que recuerde que los cuartiles son ya me está diciendo que está en el otro grupo. Mire, tengo el tercer cuartil es 181 y el primer cuartil es 144. Entonces la fórmula ya dice, mira, coge el tercer cuartil, le restas el primer cuartil, haces esa diferencia, la multiplicas por 1.5 y a eso se lo sumas al primer cuartil. Eso es lo que le acabo de escribir allá como Q3 más 1.5 que multiplica a Q3 menos Q1. Eso que estoy haciendo ahí es eso. Vamos a ponerlo aquí como un comentario. Mire, esa cantidad es 236.5. ¿Listo? Y voy a hacer la otra, la de abajo. Mire, la fórmula para el bigote inferior dice, el bigote inferior llega hasta la observación más pequeña en los datos que esté por encima de esta cantidad, Q1. Profe, Dígame. ¿por qué Q3 menos Q1? Si en la fórmula usted dio Q3 menos Q2. Perdón. Ajá. No, en la fórmula que yo dije aquí, ¿dije qué? Puso Q3 menos Q2. No, hermano, estoy grave. Es Q3 menos Q1. A eso le llaman, sí, ahí me equivoqué. Eso le llaman rango intercuartílico, ¿oyeron? Q3 menos Q1. Es Q3 menos Q1. Qué pena. Bien por la aclaración. Aquí es Q3 menos Q1. Qué pena. Q3 menos Q1. Aquí es Q3 menos Q1. Ojo, Q3 menos Q1, ¿vieron? Aquí. Para que... Bueno, ahorita... Bueno, ahí está quedando grabado ya la corrección. Q3 menos Q1. Q3 menos Q1. ¿Listo? Eso es. Y acá dice Q3 menos Q1. A rato también tenía un embolate con Q2 allá. Bien, Q3 menos Q1. Cuartil 3 menos el cuartil 1. A esto le llaman rango intercuartílico, ¿vieron? A esto se le llama rango intercuartílico. Esa cantidad. Q3 menos Q1. Le llaman rango intercuartílico. RIQ. RIC. O con C. En español. Rango intercuartílico. Eso le llaman, así se le llama eso. Listo, mire. Entonces, mire. Para terminar ya rapidito. Q3 más 1.5, Q3 menos Q1 da 144. Da 236.5. Y 144 menos 1.5, Q3 menos Q1 da 88.5. Entonces dice, mira, el bigote superior llega hasta la observación más grande que tengas en los datos, pero que no pase de 236.5. Vamos a ver cuál es esa observación. Voy a ordenar los datos. Sort de la tabla 1.1. Mire, el más grande de los datos es 245. Este supera a 236. Después le sigue el 237. Ese supera a 236.5. Y después sigue 229. Mire, este 229 es la observación más grande que tú tienes en los datos, que está por encima de, por debajo de, por debajo de esta. Este 229 es la observación más grande en tus datos que está por debajo de 236.5. Bueno, ahí tienes que dibujar el bigote. Mira, AB line y le dices 229, H igual 229. Y vamos a ponerle un color rojo. Red. Y vamos a ponerle un LTY igual 2. AB line
Este es, bueno, debe ser por el color, igual, ahí sí. Ahí está, mire la raya roja que le pasé. Vamos a ver si ustedes están viendo lo que yo estoy viendo. Sí. La raya roja. Mire, la raya roja, ahí lo que hice con R fue pasar una raya punteada roja justamente por 229. Mire, y ahí coincide con la raya negra del límite superior del box plot. ¿Bien? Si quiere, se puede poner un poquito más grande, más gruesa, LWD, igual 3, por ejemplo, más gruesecita. Ahí está. Mire, más gruesecita para que la vean mejor. Ahí está. Esa línea roja está justo por 229. Hasta ahí llega el bigote, mire. Y dice, el bigote inferior llega hasta la observación más pequeña que tengas en los datos, pero que esté por encima de ¿cuánto? ¿De cuánto fue que dio eso? De esto, 88.5. Vamos a ver los datos ordenados nuevamente. Vamos a ver los datos ordenados. Mire, 87 es la observación más pequeña de los datos, pero está por debajo de este valor. 76. 76 es la observación más pequeña, pero está por debajo de este valor. Después sigue 87, pero está por debajo de este valor. Después sigue 97. Epa, el 97 sí está por encima de este valor. Entonces dice allá, mire, el bigote inferior llega hasta la más pequeña que esté por encima de esto. ¿Cuál es la más pequeña por encima de 88.5? 97. Entonces el bigote inferior llega aquí hasta 97. Vea, para que vea que es cierto. Vamos a pasar una línea por 97 ahora. Por 97. ¿Bien? Mire, ahí apareció la línea roja, justo por 97, justo donde llega el bigote inferior. Muchachos, las observaciones, mire, 76 y 87 son estos dos punticos que están acá. Son esos dos punticos que están acá. Es decir, cualquier dato que quede por fuera de ese rango que te lo marca el 88.5 y el 236.5 se marcan explícitamente en el gráfico. Por eso es que tú ves dos punticos abajo y dos punticos arriba. ¿Cuáles son los dos punticos de arriba? Son el 237 y el 245. Son estos dos punticos, 237 y 245. Y estos dos punticos de abajo son el 76 y el 87. ¿Ya? Son los datos que estén por fuera de estos límites que se establece como con Q3 más 1.5, Q3 menos Q1 y Q1 menos 1.5, Q3 menos Q1, ese límite establece unos límites y cualquier observación que esté por fuera de esos límites debe marcarse explícitamente en los datos. ¿Listo? Esos datos están candidatos a ser datos atípicos, datos outlier en inglés, datos atípicos, o sea, son datos que parecen estar más grandes que el resto de los datos. ¿Sí? Profesor, perdón, ¿con qué librería se grafica el boxplot? No, con el paquete base, la función boxplot. No necesitas cargar ninguna librería. Boxplot. Así, boxplot, sin cargar ninguna librería. Y le entregas el vector de datos. Esto obviamente tiene unas opciones. Por ejemplo, tú lo puedes hacer, ahí está vertical, puedes hacerlo horizontal. Si quieres, pide la ayuda de boxplot. Y tú le dices horizontal true. Control C. Aquí le dice horizontal true. Y te hace el boxplot horizontal. Muchachos, mañana, la próxima clase que es... la próxima clase es el parcial. Les voy a respetar eso. Ustedes van a hacer el parcial mañana. El jueves, entonces, no damos clase porque usted está dedicándole las 2 horas de esta semana a hacer el parcial. Entonces, nos veríamos el próximo martes.
¿sí? El próximo martes nos vemos y continuamos con esto de cálculo para hacer un ejercicio de cálculo de percentiles, cálculo de cuartiles, dibujo de box plot y sobre todo una clase que tiene que ver con cálculos de estadísticas descriptivas como media, mediana, varianza, desviación estándar y esas cosas por niveles de factor. Es decir, cuando tengo hombres y mujeres y yo quiero la media de los hombres y la media de las mujeres, no quiero la media de todo mundo, sino separar hombres y mujeres y calcular promedio para hombres con promedio para mujeres. Desviación estándar de los hombres, desviación estándar de las mujeres. El box plot para los hombres con el box plot de las mujeres para comparar. Eso lo vamos a hacer la próxima clase. No se la pierda, que está interesantísima. Yo tengo una pregunta. Sí. Semana Santa, la próxima clase de hoy en 15 días. Ah, sí, porque ya se nos mete Semana Santa, ¿no? Sí. Sí, señor. Sí. La próxima clase sería después que regresemos de vacaciones de Semana Santa. O sea, de hoy entre 15 días. Sí, señor, así es. Sería, ya eso es en abril. Sí, en abril. En abril. Bueno, pero en abril. Sí. Sería en abril, ¿no? Sería el 6 de abril, ¿no? Sí, el 6 de abril. Jóvenes, ha sido un placer. Nos vemos. Listo, profe. Que tengan feliz día. No, profe, gracias. Muchas gracias. Gracias, profe. Estudien para el miércoles. Estudien para el miércoles. Estudien para el miércoles. Profesor, Bueno, esto sí, que explicó hoy va a salir en ¿Cuántas el preguntas trae parcial. el parcial? ¿el qué? Lo que No, explicó box plot ahora. no. No, No, gracias. box plot no. Pero los cuartiles sí. Los cuartiles sí. Porque los cuartiles los expliqué desde la semana pasada. Que no lo había hecho con R era otra cosa. Bueno, pues. Profe, ¿cuántas Bueno, preguntas pues. trae el parcial? Bueno, chao.